Unidad de Educación Continua de la UTPL, a través de capacitaciones de alta calidad soportadas en la experiencia académica, investigativa e innovadora, busca potenciar habilidades y competencias laborales a los participantes para su crecimiento académico y profesional. Los invitamos a conocer más sobre nuestra oferta de cursos en nuestra página web educacioncontinua.utpl.edu.es. Con la finalidad de apoyar a todos los docentes de nuestro país, la Unidad de Educación Continua de la UTPL ha organizado un conjunto de capacitaciones gratuitas en vivo denominadas EduWebinars, que permitan la educación desde casa. Damos continuación con el tema de esta noche, actividades de aprendizaje en la docencia virtual, dictado por nuestra docente Digna Pérez. Ella es PhD en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación con más de 30 años de experiencia en la docencia. Actualmente es docente de la sección de Educación Básica de la UTPL y miembro del proyecto de investigación Pedagogía. Este webinar tendrá una duración de 1 hora, en la cual nuestro ponente podrá exponer el tema y al finalizar podremos dar paso a las preguntas que se presenten al transcurso de la exposición, por lo cual les pido que para mantener un orden puedan escribir las preguntas en la herramienta de chat. A continuación, damos paso a Digna para que pueda dar inicio con el tema. Bien, buenas noches, estimados y estimadas colegas. Es un placer estar con ustedes esta noche para compartir un tema que pienso que sea de gran interés para todos los que están presentes. Antes de comenzar con el tema, quisiera agradecerles a ustedes por estar aquí conmigo. Además, quisiera agradecer al equipo de docentes que me han antecedido en las conferencias y también que me van a continuar en este tipo o este sistema de conferencias, que forman parte del equipo de investigación. Por lo tanto, le agradezco muchísimo porque han colaborado y hemos trabajado como si fuera en familia para poderle hacer llegar a ustedes toda esta información y toda esta preparación de manera virtual. Además, no quería dejar también de agradecerles a mis estudiantes y también en especial a aquellos que fueron estudiantes que he aprendido mucho con respecto a todo lo que está relacionado con los currículos de la educación, del sistema de educación acá en el Ecuador. Y por demás, al Departamento de Ciencias de la Educación, a los colegas a mis colegas también de las carreras y demás. Entonces, para comenzar esta conferencia, que lleva por título Actividades de aprendizaje en la educación virtual, y tiene como objetivo proponer actividades de aprendizaje en la educación virtual para las adaptaciones curriculares con integración de destreza. Quiero comenzar proponiéndole a ustedes de que, en primer lugar, vamos a tratar de desaprender y volver a aprender en todo este proceso tan importante en los momentos actuales. Por lo tanto, nosotros, para poder proponer estas actividades, traemos una serie de actividades también, pero quisiera comenzar de que todos pensemos en 3 autores fundamentales en esta actividad. En primer lugar, tenemos que ver al pedagogo, psicólogo estadounidense, el cual se refería a algo muy importante relacionado con la educación, que planteaba que la educación, en primer lugar, no era solamente formar al individuo para sus labores futuras, sino también era para
adaptarlo o para incorporarlo a la sociedad en los momentos actuales. También me quiero referir al pensamiento de Paulo Freire cuando plantea que nadie va al aula vacío. Por lo tanto, todas las personas cuando están en el aula tienen sus propias vivencias y tienen sus propios experiencias. Por lo tanto, nosotros no podemos obviar de que o pensar que todos nosotros no lo sabemos. Es decir, que ahora en estos momentos tenemos que también partir de las experiencias que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Y, por ende, no podía dejar de referirme a Vygotsky con su zona de desarrollo próximo, al cual él, como fundador del enfoque histórico-lógico, se refiere en su gran mayoría, se refiere a que precisamente el contexto es muy importante, que ayuda y colabora al desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. También quiero referirme, porque como todas estas conferencias forman un sistema que están relacionadas entre sí, a mí me han antecedido las conferencias que están relacionadas con el ser maestro en tiempos de pandemia, la mediación del docente y los principios de las adaptaciones curriculares. Ser maestro en tiempos de pandemia significa de que nosotros tenemos que pensar en la escuela, pero en la casa, en la escuela, como decía mi colega, en la escuela en su sentido amplio, en su sentido de que la participación de toda la sociedad en el proceso de la escuela. Por lo tanto, hoy la familia juega un papel fundamental dentro de este proceso de enseñanza en el contexto actual. También hoy tenemos que conocer dónde vive el estudiante, quién es el estudiante, cuáles son las características que tiene el estudiante. Hoy tenemos que dialogar más, dialogar, como decía mi colega Artieres cuando estaba hablando en su conferencia Ser Maestro. También otro elemento importante es la mediación del docente en los momentos actuales. No es el docente pasivo, no es el docente que solo transmite conocimiento, es el docente que hoy tiene que enseñar a este estudiante a aprender independientemente, es decir, a realizar un estudio autónomo, a tener un aprendizaje cognitivo totalmente independiente. Y hoy para eso el profesor tiene que prepararse, tiene que saber cuál es el contexto donde viven los estudiantes, cuál es la realidad objetiva que tienen nuestros estudiantes, qué recursos, cuál es la economía inclusive que tienen los estudiantes, porque para poder llevar a la práctica hoy tenemos que cambiar nuestra manera de mediar. Y un elemento también importantísimo es lo que está relacionado con los principios de las adaptaciones curriculares. Hoy nosotros tenemos que tener bien claro que estas conferencias se están desarrollando con 3 principios fundamentales. El primer principio es el análisis. Es decir, que nosotros tenemos que ser capaces de analizar como una habilidad del conocimiento, que significa
que significa descomponer un fenómeno en sus partes. Por lo tanto, la propuesta de nosotros ha venido con un sistema totalmente lógico. Es como decía el doctor Artiere, ser maestro, a nadie se le educó para ser maestro en tiempo de pandemia, pero sí se le educó para que aplicara con sentimiento, con pasión esta tarea tan importante. Otro de los principios que también nosotros hemos ido transitando por todo este proceso de conferencia es el principio que está relacionado con la integración, y este principio de integración es sumamente importante. Es como me decía el profesor Vicente, es dar más, pero de manera concreta. Por lo tanto, estos principios nosotros los vamos a tratar de llevar a cabo en esta conferencia. Vamos a ver que para poder cumplir con el objetivo de nuestra conferencia, que es precisamente proponer actividades de aprendizaje en la educación virtual, lo vamos a llevar a cabo. Yo le traigo una propuesta de una matriz por cada una de las áreas del conocimiento que se han venido trabajando también fundamentalmente en el principio de las adaptaciones, en los principios de las adaptaciones curriculares. Es decir, que ya ustedes anteriormente habían visto todo lo relacionado con los principios y con las adaptaciones curriculares de las destrezas con criterios de desempeño. Vamos a ver que yo le traigo una propuesta de matriz por áreas en la educación. Y yo le llamé así, de esta manera, pensando en mis actividades de aprendizaje. Pero hay un elemento importante al cual nosotros queremos referirnos. ¿Qué es una actividad de aprendizaje? Una actividad de aprendizaje son todas aquellas acciones que realiza el estudiante como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en el aula o en cualquier otro lugar, en la casa, en un centro de autoaprendizaje, en un laboratorio o virtual, en estrecha relación dialéctica con las destrezas con criterio de desempeño y los conocimientos previamente organizados. Por esa razón, les traigo aquí y les muestro esta matriz, porque de una manera u otra los ayudará a pensar qué actividad yo le puedo proponer a mis estudiantes en su aprendizaje. En primer lugar, vamos a ver esta área. Todas las destrezas con criterio de desempeño está constituida o la presiden siempre una habilidad. Por lo tanto, una actividad de aprendizaje está conformada en primer lugar a partir del análisis de la habilidad que tiene la destreza. La habilidad o puede ser un objetivo o puede ser también una competencia. Eso según indique el currículo al cual nos vamos a referir. Entonces, por ejemplo, esta área, que es el área de estudios sociales en el bloque número 1, que responde a historia
e identidad. Esta área tiene todas estas habilidades, es decir, tiene 2, 4 y 6 habilidades. Cada habilidad tiene varias acciones. ¿Cómo es que yo le hago la propuesta para ese análisis que yo quiero hacer para poder proponerles a mis estudiantes una actividad de aprendizaje que sea concreta y que además sea integradora? Es decir, que integre lo mismo, habilidades, o integre también conocimientos e integre contexto. Por lo tanto, por ejemplo, ya vimos que hay 6 habilidades. Y vengo acá y digo, bueno, como una actividad de aprendizaje es toda aquella acción que los estudiantes realizan para su aprendizaje. Y vengo y digo, bueno, vamos a ver, analiza una acción. Cuando vengo acá, de las 6, hay 2 habilidades que le dan tratamientos, que tienen como acción analiza. Por lo tanto, podríamos buscar otro tipo de acción que pudiera abarcar y que sea más integradora. No obstante a eso, podría escoger analiza. Y cuando vengo acá a la habilidad, analizar, por supuesto, ¿cuáles son todas las acciones que se pueden realizar con analizar? Observa, realiza, estudia, descompone, detalla, identifica, compara, distingue, describe, caracteriza, averigua, indaga, explica, sintetiza, resuman. Hay una serie de actividades que yo puedo realizar, una serie de acciones que yo puedo convertirlas en actividades con un orden lógico en diferentes clases. Y esa es la manera de que yo puedo ir trazándome toda una serie de actividades. Y esta es una propuesta que yo le hago en todas estas, en todos estos bloques y todas estas áreas, para que ustedes posteriormente puedan un poco que tener un referente que los ayude a elaborar las actividades de aprendizaje. Entonces, para continuar con nuestro análisis, nosotros entonces traemos una propuesta por cada uno de los ajustes curriculares que se hicieron en las clases, en las conferencias anteriores. Por ejemplo, en la asignatura de estudios sociales, en el subnivel de básica media. En el bloque 1 se hizo la propuesta de un ajuste curricular por conocimiento, ¿ya? Y esto planteaba, tenía estas dos destrezas: analizar la etapa del auge bananero, marcado por el ascenso de los sectores medios y la organización estatal, y exponer el alcance de la
transformación agraria y los procesos de industrialización con sus consecuencias en la economía y la política. ¿Cuáles son las actividades que yo les propongo? En primer lugar, le puedo hacer esta propuesta a partir de que describa las características más representativas de la época del auge bananero que han ocasionado transformaciones agrarias e industriales en el Ecuador. Para organizar su aporte, apóyese en las siguientes interrogantes. Es decir, que esta actividad de aprendizaje, como lo manifestaba la profesora que dio la conferencia relacionada con los organizadores previos, que puede ser una estrategia de esta mediación, podía ser a través de preguntas, pues nosotros podemos claramente hacer la propuesta a partir de que de una acción describa que podíamos ir a buscar en la tabla, en la matriz que le entregué o que le propuse con anterioridad, a ver cómo se comporta esta acción dentro del bloque. Y para describir hay que hacer un análisis, hay que hacer una identificación, hay que establecer, hay que caracterizar, etcétera. Por lo tanto, esta es una actividad que tiene una integración por habilidad dentro de la destreza, pero también tiene una integración ¿por qué? Por contenido. Otra propuesta podría ser selecciones de las características de la etapa del auge bananero, de la etapa de los años 40, las que se encuentran vigentes, que han ocasionado transformaciones agrarias en sus consecuencias. Para ello, apóyese en la siguiente matriz y en el trabajo del libro en el libro de trabajo. Y poniéndole un paginado que no sea tan extenso. Ahora, cuidado. En los momentos actuales, nosotros también tenemos que hacer un uso adecuado de los recursos, como por ejemplo el libro de texto, y que no debe ser tan extenso la lectura para los estudiantes, porque todas estas actividades nosotros también las podemos. Hola, Digna. Hola, dígame. Disculpe que la interrumpa. Por favor, revisar las diapositivas que parece que se quedaron congeladas en la diapositiva de bloque curricular 1. Para que se puedan seguir pasando, que nos indican que aparece únicamente esa diapositiva. Esta es la única que aparece. No, la anterior aparecía. Aparece bloque curricular 1. ¿Y ahora? Ahora estamos en actividad del aprendizaje. Esa es la... Perfecto. ¿Por dónde la presentación? Ok. Y ahora estoy aquí. Ok. ¿Ya? Sí, listo. Estamos en Ya. Perdón la introducción. Continúa, por favor. No, para nada. Gracias a usted. Entonces, les decía, ya le había explicado, por eso es que estamos en esta propuesta de las propuestas de actividades de aprendizaje, estudios sociales, a partir de la propuesta que hizo el doctor Vicente en las adaptaciones curriculares, en la conferencia de adaptaciones curriculares. Es decir, que estamos tomando como ejemplo estas, y esta es una propuesta que no necesariamente tiene que ser esta, pueden ser otras, pero
por la importancia, es decir, que nosotros también tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar una actividad de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta, recuerden que les dije al inicio, todo lo relacionado, quién es el estudiante, la familia, cómo yo puedo mediar, es decir, que puedo utilizar diversidades de actividades, pero la muestra fundamental o la propuesta fundamental está cómo en una actividad nosotros podemos demostrarle al estudiante o el estudiante puede demostrarnos a nosotros que está preparado, que puede estudiar autónomamente y se puede cumplir también con las destrezas con criterio de desempeño. Y entonces acá, buenas noches, ¿todavía no se ve? Digna, tenemos un inconveniente. En el momento que usted está ingresando haciendo un clic en el hipervínculo, no se muestra en la pantalla. ¿Aquí? ¿No sale la pantalla? ¿No se muestra la pantalla? No se muestra en la pantalla. Entonces vamos a ver esta parte de acá. Discúlpenme. Vamos a ver acá, que no está menos bonita. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? Sí, podemos visualizar. ¿Se ve? Sí, sin ningún problema. Entonces vamos a ver para esta parte, para que la vean, cómo se ve esta propuesta de aprendizaje, de actividad de aprendizaje, que está basada en el bloque. Estas propuestas parten del ajuste curricular que se hizo anteriormente en las adaptaciones curriculares y tomando estas dos destrezas, ¿se ve? Analizar y exponer, y que acá por contenido es el auge bananero y en la otra es las transformaciones agrarias y los procesos de industrialización, pues nosotros entonces hacemos esta propuesta, es una propuesta de integración de habilidad y de conocimiento. Por ejemplo, poníamos lo que está relacionado con describa las características y que aquí hay varias preguntas donde nosotros podemos comprobar hasta cuál es el conocimiento o el nivel de conocimiento o la adquisición de conocimiento de los estudiantes. Pero ver de qué manera, de una manera concreta, sencilla, se expone la actividad que es la que tiene que realizar el estudiante. A continuación, vemos también, le traigo otra propuesta, seleccione de las características de la etapa del auge bananero en la década de los años 40, las que se encuentran vigentes, que han ocasionado transformaciones agrarias con sus consecuencias en la economía y la política. Entonces, para ello, ¿qué deben de hacer? Apóyense en la siguiente matriz y le puedo dar esta matriz o esta tabla donde ellos solamente trabajarán, marque con una cruz. Fíjense qué manera más sencilla y exponga una idea del porqué de su selección en cada una de ellas. Ahora, ¿cuál es el resultado de la evaluación de la actividad? Porque yo constantemente como profesor, tengo que ir también evaluando la actividad. Bueno, para los estudiantes solo debe de entregar 2 respuestas. ¿Ya? Y además está clara la orientación hacia la actividad está clara. Es decir, que usted va a describir y para describir, bueno, lo va a hacer a través de un sistema
sistema de preguntas. Por lo tanto, esto da claridad, el estudiante se va claro de lo que tiene que hacer. Y para el docente, después cuando llega el proceso de retroalimentación, para nosotros también es más fácil para retroalimentarnos y para ver el problema de la evaluación, pensando de que la mayoría de los docentes no tienen un solo grupo de estudiantes y que además también no tienen un aula de 15 estudiantes ni de 10. Los estudiantes son más de 30, más de 40, inclusive en alguna ocasión. Por lo tanto, nosotros también tenemos que pensar en facilitarnos nuestro trabajo. Vamos a ver acá en la asignatura de Ciencias Naturales, también tomando la propuesta que se hicieron del ajuste curricular. Vamos a ver en el bloque número 1 que tiene dentro de la destreza, tiene tantas habilidades, porque en primer lugar tiene diseñar, tiene ejecutar, tiene indagación documental, que también se convierte en una acción, y tiene también enfermedades que vienen relacionadas con el contenido. Por lo tanto, un poco que contextualizando también nuestras propuestas de actividades de aprendizaje, nosotros podíamos traer a colación, por ejemplo, selecciona un sistema conceptual, es decir, selecciona de los sistemas conceptuales está el digestivo, el respiratorio, el circulatorio, el excretor, etcétera. Utiliza la información de la internet o en un libro de trabajo, página tal. Siempre hay que darle al estudiante las páginas y por favor en estos momentos no podemos estar dando la cantidad de páginas, 7, 8, 10 páginas. Seamos lo más concretos posible también en el problema de las páginas. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Bueno, mire, lo vamos a hacer a través de un mapa conceptual. ¿Ya? Y también podíamos, un poco que contextualizando la actividad de aprendizaje, podríamos también ponerle del sistema respiratorio, complete la siguiente tabla. ¿A partir de qué? Mire, a partir de que den respuesta a que identifique los órganos que son mayormente afectados por el coronavirus, menciona la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y comente con una idea en qué consiste. Reconozca las formas de transmisión del virus y mencione las medidas preventivas ante la enfermedad infecciosa. En este caso también nosotros lo podemos que se apoyen en la búsqueda de información en internet y en el libro de trabajo. También puede apoyarse en la observación de un video que se encuentra en el siguiente enlace. Fíjense para que ustedes vean qué concretas están también las actividades. Aunque parezcan un poco más complejas, en esta ocasión el estudiante lo único que tiene que hacer, tanto en el mapa conceptual como en esta tabla, es completar. Es decir, dar respuestas a partir de su estudio. Y cuando nosotros lo vamos también a evaluar o vamos a retroalimentar, también es un poco más sencilla. Esta que es un poco más compleja y más, esta área, que es el área de lengua y literatura, porque tiene varios bloques y tiene tantas habilidades dentro de las destrezas y tantas también destrezas. Pues entonces aquí nosotros tenemos que
que tomar a partir de las habilidades. Y entonces hacemos una integración de las habilidades, lo analizamos como le dije al inicio, vamos a esa matriz, esa propuesta de matriz, vamos a ver cuáles son las acciones que se desarrollan en cada una de las habilidades que están dentro de la destreza, y buscamos también y hacemos la propuesta de la más general. Y, por ejemplo, en este caso, yo hago la propuesta de tomar, valora el discurso escuchado, es decir, que voy a tomar la acción de valora, y valora, para poder valorar, hay un proceso, el proceso de, primero, que tengo que identificar el fenómeno, que después tengo que caracterizarlo, que tengo que además un poco que compararlo, y que al final, para dar un juicio de valor, pues entonces pasa por todo un proceso. Pero es una acción que cuando el alumno la logra, es de suma importancia, y es una acción y una habilidad también muy, muy completa y muy general. Entonces, la propuesta que yo les hago acá, fíjense, para que ustedes vean, es valorar un discurso, pero teniendo en cuenta qué cosa, una ficha de observación y de escucha. Es muy importante. Y les solicito que redacten un párrafo desde 20 hasta 50 palabras, no más, porque a veces nos ponemos y hacemos que el estudiante redacte un resumen de 180 palabras. Y tenemos más de 50 estudiantes. Entonces se nos vuelve muy engorroso a la hora de la retroalimentación y a la hora de todo el análisis que tenemos que hacer de la actividad. Y entonces, como ya les había dicho con anterioridad, la acción valora también no se puede poner en un inicio de un bloque, porque valoro, ya los dije con anterioridad, es una habilidad bastante completa, pero que trae consigo una reflexión, trae consigo un análisis también crítico, porque finalmente tengo que dar un juicio de valor, y primero tengo que tener todos los elementos estos que le estoy abordando. Por ejemplo, en la ficha no puede faltar que en primer lugar yo tengo que ir de lo simple a lo más complejo, es decir, que primero el estudiante me va a identificar el contenido que aborda el orador, reconozca en el discurso escuchado la estructura del mismo, ejemplifique, tiene una adecuada dicción y vocabulario, escriba 2 ideas que le comunique a su familia sus opiniones sobre el discurso. Por favor, el discurso se encuentra en el siguiente enlace. También consulte en texto de trabajo, biblioteca y recursos virtuales en la web sobre influencias lingüísticas y demás. Fíjense que yo, en la ficha de observación, tanto también en la sugerencia o en la propuesta que le hago de que consulten, ¿ya? Que consulten los textos, le he encerrado entre paréntesis con qué relación, con qué destreza está relacionado cada una de las actividades que le he propuesto en él. Hay que tener claro de que no todas las actividades yo la debo de poner para que se entregue. Hay que ver que todo el mundo está conectado,
que si lo puedo hacer de manera oral, sería también mejor, pero también tenemos que pensar de que somos maestros en ocasiones de niños y por ética no debemos de grabarlo, o a lo mejor los padres tampoco desean ni autorizan que se grabe. Todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de hacer o elaborar una actividad. Y con respecto a la matemática, que es la otra área que también se había propuesto en ajustes curriculares, yo por ende también le traigo algunas propuestas que también están un poco relacionadas, y es, fíjense como acá nosotros vamos hacia una situación, y la situación es un método de enseñanza. Es decir, que nosotros tenemos que para hacer las actividades, para elaborar las actividades de aprendizaje, tenemos que ver un sistema dentro de la didáctica que están intrínsecamente relacionados, a partir de la pedagogía y la didáctica, que son dos ciencias que están estrechamente relacionadas. Una va dirigida hacia cómo se concibe cada una de todas estas actividades, cómo concebimos la educación, cuál es el modelo que nosotros vamos a utilizar, y el otro es la manera de cómo practicar esa educación. Por lo tanto, aquí le hago una propuesta relacionada que dice, lea cuidadosamente la siguiente situación. Es una situación y, sin embargo, hay una serie de actividades que se va a desarrollar que están relacionadas con todas las destrezas que con anterioridad. Porque en primer lugar, que aunque no aparece, resuelva el siguiente problema. A partir de la situación hay varias preguntas. ¿Cuánto dinero le descontaron al papá de Juan? ¿Cuánto habría pagado el papá de Juan si no le hubiesen hecho descuento? Determina el porcentaje. Y cuando ustedes van acá, donde está todo el ajuste, están todas las destrezas, aquí nosotros vemos que está analizar, interpretar, calcular, y cómo a partir de esta actividad tan sencilla nosotros podemos cumplir con una serie de actividades. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Para de nuevo ir a donde está el... Con todo esto, pues entonces ya nosotros estaríamos en condiciones de tener claro algunas situaciones relacionadas con todo el proceso que hemos visto en esta conferencia. Por eso las conclusiones a las cuales he llegado es, en primer lugar, que las actividades de aprendizaje se elaboran a partir de las acciones que se derivan de las habilidades que presiden las destrezas con criterio de desempeño desde las adaptaciones curriculares. Pero inclusive estas acciones también los ayudarían a ustedes a determinar cuáles son las habilidades que pueden estar presidiendo cada una de nuestras destrezas con criterio de desempeño.
Como inciso B, son diversificadas acorde a la realidad o entorno en que se desarrollan los estudiantes, aprovechando las vivencias y las experiencias de los estudiantes y de inclusive hasta de los contextos. Es decir, que hoy esas actividades de aprendizaje tienen que ser contextualizadas, tienen que estar acorde al contexto histórico, social en que estamos viviendo. Eso lo haría más motivador, lo involucraría también a toda la familia y al docente a este proceso de enseñanza, a que los estudiantes participen de manera motivadora. Y toda actividad de aprendizaje se elabora teniendo en cuenta una diversidad de recursos. Ya posteriormente a esta conferencia le continúan 2 conferencias importantísimas, y una es que está relacionada con los recursos didácticos. Está claro, yo tengo que elaborar mi actividad de aprendizaje. La tengo que tener en cuenta con todo esto, pero los recursos, entonces tengo que tener en cuenta cuáles son la situación actual que tiene mi estudiante, porque como decía otro conferencista, nos tocamos en casa que hay 3 y 4 niños, hay adolescentes, y cada cual también está recibiendo por vía internet, y hay una sola computadora o hay un solo teléfono. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas bien claras, y también no todo será para entregar. Es decir, que todas las actividades no tienen por qué ser para recoger los resultados. Hay que ser, hoy se impone la necesidad de que estas actividades de aprendizaje sean cada día más creativas. Se necesita de la iniciativa creadora de los docentes. Y entonces yo quisiera hacerle una recomendación, porque estamos hablando de actividades, por lo tanto, mi recomendación va hacia que revise la propuesta de matriz. Esta es mi actividad de aprendizaje para ustedes, de matriz por áreas en la educación, pensando en mis actividades de aprendizaje. Y entonces, para elaborar una actividad de aprendizaje a sus estudiantes, en primer lugar, seleccione un bloque curricular. Inciso B, identifique las habilidades de la destreza con criterios de desempeño de un bloque curricular. Inciso C, reconozca las acciones más recurrentes del bloque curricular y elabore una actividad de aprendizaje teniendo en cuenta una integración general. Entonces, estamos hablando de actividades de aprendizaje y no podía dejarle a ustedes también una actividad de aprendizaje. Y no quería terminar la conferencia sin proponerle esta bibliografía de estos autores, que en ese libro hay algunas, como ya lo dice el título, algunas consideraciones didácticas de que, aunque es de la educación superior digital, la didáctica tiene como ciencia, tiene como objeto de estudio al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje están todas las estrategias metodológicas que están basadas fundamentalmente en sus categorías, como pueden ser los objetivos, los contenidos, los métodos, las técnicas, los procedimientos, los recursos didácticos y la evaluación. Entonces, muchas gracias por su atención y les deseo lo mejor. Mucho amor. Mi querida Gracias, Digna. gracias, Digna. Vamos a darle paso a las preguntas, sí, para poder continuar con
A ver, nos consultan, ¿cómo evaluar en este periodo de cuarentena donde el estudiante no cuenta con internet y no se puede revisar las tareas enviadas vía correo? Es una pregunta interesante y que ya les dije con anterioridad de que por esta situación nosotros tenemos que ver el contexto del estudiante. Y entonces, ¿cómo evaluar? Hay que ser muy creativo porque es tremendo. Porque si no tiene internet, no tiene correo, alguien dijo, bueno, pues enviémosles cartas. Tenemos que acudir entonces al pasado, tenemos que acudir a otras formas. Y nosotros, por eso es que a continuación también tenemos en este ciclo de conferencia, tenemos también una conferencia que está relacionada con la evaluación. Y la evaluación es un proceso que debe de ser antes, durante y después, no solamente dejarlo para el final. Entonces, había que buscar una diversidad de la manera que se pueda evaluar. Es decir, que no debe de ser solamente, exacto, no debe de ser solamente escrito. Pueden haber también otras maneras de cómo yo pueda evaluar al estudiante. Gracias. Patricio Fernández nos consulta las actividades de aprendizaje. ¿Cuál es el tiempo que se debe trabajar virtualmente? Bueno, eso está en dependencia de las características del estudiante. Hay un niño pequeño, más de 20 minutos, no se desmotiva. Entonces el profesor tiene que sentarse y analizar todo, las características, el adolescente, cómo el adolescente yo mantenerlo más tiempo. Es decir, que el tiempo está en dependencia de todo el análisis que debe de hacer el profesor a partir de el contexto y las características que tienen sus estudiantes, las familias, las condiciones que tienen, si tienen internet, si no tienen internet. Jonathan González nos consulta, ¿cuántas destrezas se pueden tomar en cuenta de la unidad para realizar las actividades de aprendizaje? Cuando el doctor Vicente Riofrío dio la conferencia, su objetivo fundamental era integración de destrezas. Porque es que ahora, por ejemplo, los de acá de la sierra tienen un tiempo también determinado. No están en las mismas condiciones que los de la costa. Los de la costa pueden un poco que ir preparando, tienen más tiempo, pero los de la sierra no, porque los de la sierra tienen, el curso se debe determinar en un tiempo determinado, por lo tanto, no hay un número exacto de cuántas destrezas yo puedo integrar en una actividad. Eso depende del profesor, depende de cómo el profesor domina el contenido, domina la habilidad que está dentro de la destreza y entonces elabora su actividad de aprendizaje, teniendo en cuenta esos elementos que le decía con anterioridad. No hay un número. Marco Castillo nos consulta cómo desarrollo las destrezas en los alumnos de tercer grado de básica, ya que están aprendiendo a escribir. Es bastante complejo. Tendrá que auxiliarse también de los padres. Ahí los padres juegan también un papel importantísimo y concientizarlo de que hace falta que ese niño aprenda
a escribir y tendremos que confiar, no hay de otra. ¿Cómo E se podría involucrar a todo el mundo en ese proceso. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo se podría evaluar a un estudiante con necesidades educativas especiales en la modalidad de teletrabajo? ¿En la modalidad? ¿Cómo puede En la evaluar el modalidad, docente a distancia? eso es también son preguntas importantísimas y aquí está también lo de las necesidades. Cuando yo hablo de las características de los estudiantes, estoy incluyendo también a los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje. Y depende también, porque todo el mundo piensa que cuando se habla de necesidades especiales de aprendizaje, estamos hablando de niños que tienen discapacidad. Muchas personas piensan de eso y no, las necesidades de aprendizaje son variadas, porque también hay el niño talento, que también nosotros tenemos que pensar qué actividad también le podemos hacer llegar a ese niño. Y en las virtuales, pues mire, hay varios recursos didácticos, que eso en la próxima conferencia de los recursos didácticos, ahí se le podrá también hacer una presentación de cuáles recursos didácticos pueden ser utilizados para personas, para niños que tienen necesidades especiales de aprendizaje. Pero ya les digo de que es importante tener en cuenta las actividades, las características y el contexto. Estamos en momentos difíciles, pero en estos momentos difíciles no podemos perder la ternura. Y tenemos que ser cada día más creativos. No hay de otra. No hay de otra. Hay quienes han conformado grupos de WhatsApp con los padres, con los padres de familia, para poderse apoyar en eso, para poderse apoyar y ver de qué manera le podemos llegar a cada uno de los estudiantes. Pero para que aprendan, porque además cada estudiante también tiene su manera, tiene su forma de aprender. Eso lo han establecido también los psicólogos. Y entonces hay quien aprende por mediación de la vista, hay quien aprende por mediación, no sé, del oído. Entonces eso también nosotros tenemos que tener una diversidad de maneras de aprender. Y entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una actividad. Ya. Bueno, espero que se hayan satisfecho. Muy gentil por toda su intervención. Ya con esto finalizamos. Tenemos aún muchas preguntas, pero ya se nos acaba el tiempo. Entonces, quiero agradecerles a todos por su participación, por haberse conectado a este webinar con nosotros. Y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Digna. Gracias a ustedes y gracias por su atención y realmente les deseo éxito en esta tarea. Mucho amor para realizar esta tarea. Gracias.